A partir de este momento usted tiene una cita con la realidad. Todos los jueves a las 6 de la tarde por su canal preferido. Usted disfruta el análisis de los temas más importantes que suceden en nuestro país, en el campo político, económico, social y cultural, en la compañía de nuestros invitados. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un espacio más de Punto de Vista acá en TV Plus, como siempre todos los jueves, con temas de actualidad que atañen a la realidad de nuestro país. Hoy vamos a compartir con ustedes parte de lo que ha sido la discusión en el Congreso sobre el cuestionamiento que se le hace a la campaña del presidente Chávez de Costa Rica respecto a un supuesto doble financiamiento que se tuvo en esta campaña. Es por eso que una comisión legislativa le conminó al canciller de la República a comparecer, y bueno, el canciller en su comparecencia, el señor Arnoldo André Tinoco, manifestó, bueno, pues que nunca hubo ningún financiamiento paralelo, que él no podía referirse a temas que se estaban dilucidando en sede judicial, que lo que se creó fue un fideicomiso para analizar los problemas que atañen a Costa Rica, para analizar y tratar temas propios del país, y que ese fideicomiso finalizó en el momento en que el presidente Chávez en aquel entonces se le nombró como candidato del Partido Progreso Social Demócrata. Así arrancó esta comparecencia. Quien se, ha rumorado, pues supuestamente fue la persona encargada de dirigir este fideicomiso. Sin embargo, el señor canciller dice que eso no fue así. Veamos. Las disposiciones del Código Electoral para regular las finanzas de un partido político aplican a partir de la oficialización de una candidatura. Antes de la inscripción, no aplican a las finanzas privadas de un grupo de ciudadanos. 2. La candidatura del señor Rodrigo Chávez fue ratificada por el Partido Progreso Social Democrático el 19 de septiembre del 2021, y por lo tanto es a partir del 20 de septiembre del 2021 cuando comienza a aplicarse el Código Electoral para el financiamiento de la campaña, que inició oficialmente 6 meses antes de la elección, el 6 de octubre del 2021. 3. Antes de esa fecha, el Fideicomiso Costa Rica Próspera operó como una actividad privada, regulada por el Código de Comercio en su capítulo sobre fideicomisos, permitida por ley desde 1964. 4. El fideicomiso privado, previo a la candidatura, es legal, moral, correcto y la vía adecuada para organizar grupos cívicos activos en democracia. Así lo corroboró el mismo Tribunal Supremo de Elecciones ante una consulta nuestra que confirmó la legalidad y viabilidad de una organización fiduciaria en oficio del 22 de marzo del 2021 por parte del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones. 5. El fideicomiso se disolvió el 18 de septiembre del 2021, un día antes de la ratificación de don Rodrigo Chávez como candidato a la presidencia. A partir de ese día, el fideicomiso solo liquidó los contratos en curso, hizo los pagos de relaciones contractuales previas y devolvió el remanente a sus donantes el 8 de octubre del 2021. Era nuestro deber hacer frente a las obligaciones pendientes del fideicomiso como contratante. Nunca recibió más dinero, devolvimos el fondo remanente para finiquitarlo y no volvió a operar. 6. En el fideicomiso no hay nada oculto, no es ni puede ser una estructura paralela, porque fue un ente privado anterior al proceso electoral. Los hechos lo hacen muy fácil de explicar. Cronológicamente el fideicomiso es anterior, no paralelo, al nombramiento y la oficialización de la candidatura de Rodrigo Chávez. El fideicomiso nunca existió al mismo tiempo
que la campaña electoral oficialmente convocada por el TSE. En lo personal, agrego lo siguiente. No fui parte de la organización ni negociación con el Partido Progreso Social Democrático. No fui parte de ningún órgano del partido. No participé con ningún puesto durante la campaña electoral. No participé en ninguna asamblea del partido. No participé en la administración del fideicomiso. Estoy aquí por haber sido presidente de la empresa privada ATA Trust Company S.A., fiduciaria en el contrato de fideicomiso Costa Rica Próspera. Mi función se limitaba estrictamente a asegurar la ejecución de pagos instruidos por la administración del fideicomiso. La empresa fiduciaria es una cosa y el fideicomiso CR Próspera es otra. La fiduciaria funge como tal para múltiples fideicomisos, todos pasivos. Existen muchos en Costa Rica y el extranjero. Todos deben ser aprobados y contar con autorización de la SUGEF para operar. El personal de la empresa fiduciaria ATA Trust Company, a cargo de la cuenta, recibía las órdenes de pago y las ejecutaba. Es todo. Es decir, ATA Trust era un depositario, un cajero, un pagador que simplemente recibió dinero en custodia y ejecutó las órdenes de pago que recibió. Nunca decidió los pagos, nunca negoció con ningún proveedor, nunca participó en ninguna escogencia de proveedores. Se limitó a ejecutar pagos y a firmar contratos cuando fue necesario. ATA Trust Company nunca ha sido citada a declarar y nunca ha tenido oportunidad de explicar su papel en el fideicomiso Costa Rica Próspera. A mí tampoco ninguna autoridad me ha citado a explicar los hechos. En lo personal, hice junto con otras personas un aporte de 1,5 millones de colones y $2.500 por medio de sociedades que presidía, a saber Galería y Península, en marzo del 2021, y otro aporte de $1.500 en agosto del 2021. Transferencias completamente legales y transparentes para financiar un grupo privado de estudio y análisis de problemas nacionales llamado Costa Rica Próspera. Ni la fiduciaria ni mi persona administramos los negocios del fideicomiso Costa Rica Próspera. La cuenta bancaria de la fiduciaria fungió como custodio de fondos legítimos en depósito y como ejecutor de órdenes de pago. Reitero, 1. El fideicomiso CR Próspera fue una iniciativa privada y ciudadana anterior a la candidatura de don Rodrigo Chávez. 2. Luego de la oficialización de la candidatura, el fideicomiso solo pagó las facturas pendientes y nunca recibió más donaciones. 3. Fue liquidado un día antes de la ratificación de la candidatura de Rodrigo Chávez por el Partido Progreso Social Democrático y los remanentes devueltos a los donantes. 4. El fideicomiso no puede ser una estructura paralela al proceso electoral porque fue anterior al mismo. Por respeto y prudencia frente a las autoridades judiciales, que serán las que en definitiva resuelvan, es que deberé abstenerme de contestar las preguntas que se relacionen directamente con la investigación bajo el expediente 22-00116-1218-PE en sede judicial. La diputada de gobierno Ada Acuña también secundó el argumento, la explicación que dio el señor canciller de la República en comisión legislativa para referirse sobre el famoso fideicomiso que el Tribunal Supremo de Elecciones investigó y que envió el caso al Ministerio Público, que una comisión legislativa también analiza e investiga para ver hasta dónde pudo haber existido algún tipo de financiamiento paralelo que pues es prohibido en Costa Rica en una campaña electoral. Dice la señora diputada Ada Acuña que lo más importante es entender que este fideicomiso nunca se dio ya propiamente en campaña electoral y que el canciller nunca fue quien lo administró, quien lo creó y que tampoco tuvo ningún tipo
de acción administrativa dentro del fideicomiso para darle una connotación política. Veamos. Y sobre todo, para que quede claro a los costarricenses, el fideicomiso nunca fue paralelo. Eso es muy importante. Tiene que ver también con la legalidad de este fideicomiso. Este fideicomiso termina el 19 de septiembre, el día que Rodrigo Chávez Robles es confirmado como candidato presidencial, y el 8 de octubre finaliza los pagos. ¿Usted me podría confirmar esas fechas y repetirle a los costarricenses exactamente sobre las fechas y la claridad de esto, para que entiendan que aquí nunca hubo ninguna ilegalidad? El fideicomiso nunca fue paralelo, así que cualquier asunto en estos momentos no solamente queda claro, sino que no existe ningún inconveniente en ese sentido. Don Arnoldo, tiene usted la palabra. Gracias. Dentro de mi tiempo. Gracias. Señora diputada, el contrato de fideicomiso, que se llama Contrato de Custodia y Administración de Desembolsos de Fondos Destinados a Financiamiento de Grupo de Pensamiento y Acción denominado Costa Rica Próspera, fue suscrito el 25 de febrero del año 2021. Y el finiquito final y acuerdo de disolución a ese contrato fue suscrito el 18 de septiembre del 2021. Y es correcto que el 8 de octubre se devolvió a los donantes del mismo el remanente que quedaba en el fondo. Gracias. Muchas gracias, don Arnoldo. André, y otra claridad es, una cosa es administrar una cuenta bancaria y la diferencia en administrar un fideicomiso. ¿Podríamos tal vez hacer la diferencia en ese sentido? Correcto, tal y como reza la letra del contrato, la función, en este caso del fiduciario, que es la sociedad fiduciaria, era simplemente ejecutar pagos, servir de cajero, de custodio de las instrucciones que recibía. Por lo tanto, no estábamos administrando ninguna empresa ni ningún proyecto, simplemente estábamos facilitando un medio de recepción de donaciones y de pago de obligaciones. En esta comisión especial que analiza el financiamiento de partidos políticos para la campaña anterior, para la campaña de 2022, en la que se eligió el presidente Chávez, bueno, pues han comparecido varias personas, ¿verdad? Tanto desde quienes llevaron la publicidad de la mano izquierda, como, bueno, también el actual canciller de la República, quien se le mandó a llamar no como canciller, sino como pues un testigo ciudadano compareciente que tuvo a cargo alguna relación, ¿verdad?, con este fideicomiso, ya que en su momento pues él no era canciller de la República. Vamos a ir a una pausa, porque luego de corte vamos a conocer la reacción de los diputados de oposición, quienes consideran de que, bueno, pues para ellos sí hay cosas extrañas en este fideicomiso y, bueno, sospechan que sí el canciller tuvo que ver con la administración del mismo, no como canciller, sino como ciudadano en aquel momento en campaña electoral. Ya casi regresamos. En Costa Rica, en campaña electoral, cualquier donación que se haga a un partido político tiene que ser presentada ante el Tribunal Supremo de Elecciones, ante la administración del partido, la contabilidad del partido. Los extranjeros no pueden donar en campañas electorales en nuestro país y, bueno, cualquier financiamiento que tenga una agrupación política debe ser reportado también al Tribunal Supremo de Elecciones. Es por eso que hay toda una, una discusión de qué fue lo que pasó en la campaña electoral con el presidente Chávez. ¿Por qué? Porque se dice que el presidente tuvo un doble financiamiento
previo al arranque oficial de la campaña a través de fideicomisos, uno aparentemente por $95,000 y otro por 90 millones de colones. Y bueno, se dice que el presidente, al parecer, o por lo menos su equipo de trabajo, se sospecha pues que utilizaron estos dineros para promocionar la imagen del aspirante a la presidencia de la República, que en ese momento pues no era candidato, pero ya estaba haciendo política. Aquí lo que se cuestiona es si eventualmente ese tipo de práctica es un financiamiento paralelo dentro de un proceso electoral y si eventualmente pues eso viola la legislación costarricense. Pareciera que para el Tribunal Supremo de Elecciones es así, pues envió el caso al Ministerio Público. No obstante, no le quitó las credenciales al presidente Chávez, ni tampoco a los diputados del partido del presidente Chávez, el partido de aquel entonces, el Progreso Socialdemócrata. Ahora no sabemos cuál es el partido del presidente Chávez. Lo que sí es cierto es que para los legisladores de oposición hay pues mucho que comentar sobre este tema, que analizar, porque ellos piensan o sospechan en sus preguntas, es la impresión que tenemos, de que sí efectivamente el canciller actual de la República, que en aquel entonces algo tenía que ver con el fideicomiso, uno de los fideicomisos del presidente Chávez, tuvo que ver con este asunto y considera que eventualmente pues, podría existir algún fundamento que haga pensar que esos dineros sí se utilizaron para promover políticamente la imagen del presidente. Por eso que hubo aluvión de temas, de preguntas, donde el canciller lo que hizo fue abstenerse a declarar, amparado a un principio constitucional y un artículo del Código de Procedimientos Penales. Y entre estos diputados, bueno, ahí nos encontramos a la diputada Vanessa Castro del Partido Unidad Social Cristiana, quien en concreto le preguntó al canciller de quién había sido la idea de crear este fideicomiso, quién lo administraba, y el canciller lo que hizo fue decir que él se acogía al derecho de abstención. Veamos. ¿Quién fue el autor intelectual del fideicomiso? Don Arnoldo. Por lo ya explicado, me acojo al derecho de abstenerme de contestar su pregunta. Usted señala que fue una iniciativa ciudadana. ¿Quiénes fueron los ciudadanos que generaron la iniciativa de constituir el fideicomiso? En el fideicomiso figuran los que suscribieron el fideicomiso. En lo demás me abstengo de declarar. ¿Y quiénes serían los que figuran ahí? ¿Cuáles son los nombres que usted conoce que constituyeron el fideicomiso? En el fideicomiso, cuya copia me parece tienen ustedes, está Atatras Company, representada por Alonso Vargas Araya, como fiduciaria, o fiduciario o custodio. El grupo Costa Rica Próspera, representado por don Rodrigo Chávez y don Jack Lop, y los donantes que tenían que adherirse por anexo. Ok. Don Alonso Vargas, que usted lo acaba de mencionar, dice que usted fue el administrador del fideicomiso. ¿Es eso cierto? No es cierto, como lo he declarado bajo juramento. ¿Y quién fue entonces el administrador del fideicomiso? Por lo ya explicado, me acojo al derecho de abstención. Igualmente, don Alonso Vargas señala que usted fue el encargado de representar y ejecutar las acciones del entonces candidato Chávez y del señor Jack Love. ¿Es eso cierto? Como reza el texto de la constitución del fideicomiso y el finiquito del mismo, yo no lo suscribí. Y como he declarado, yo simplemente presidía la sociedad Atatras Company y por supuesto me encargaba del correcto desempeño de este y todos los fideicomisos a cargo de la sociedad fiduciaria, que son varios. Y entonces vamos a ver si no era usted quien era el representante y ejecutor de las acciones del entonces candidato Chávez y el señor Jack Lop. Por lo explicado, me acojo al derecho de abstención.
¿quién decidía dónde, cuándo y cómo gastar dentro del fideicomiso? Por lo explicado, me acojo al derecho de abstención. El fideicomiso, ¿usted tuvo conocimiento de los productos que generó el fideicomiso? Publicidad, contratos. La función del fiduciario era administrar una cuenta bancaria y ejecutar los pagos que le eran solicitados. La fiduciaria no participó en ninguna escogencia de ningún proveedor ni ninguna negociación. Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, bueno, pues realmente hizo una pregunta muy incómoda para el señor canciller, pues pareciera que quien despide a una persona dentro de una empresa es el jefe, es el patrón, y si es a través de un fideicomiso es quien dirige o administra el fideicomiso. A pesar de que el canciller dice que no, que él en ningún momento como ciudadano en campaña electoral administró este fideicomiso, lo cierto del caso es que el diputado Ariel Robles le demostró a través de una carta de despido que despidió, al parecer, a una trabajadora, quien era recepcionista en la campaña del presidente Chávez, ¿verdad? O en la precampaña del presidente Chávez, cuando todavía no era candidato, pero se postulaba como aspirante a la presidencia de la República, buscando un partido en el cual se pudiera eventualmente ya presentar como candidato oficial ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Y bueno, pues entonces el canciller, es decir, si esa es mi firma, lo reconozco que sí, en esa carta de despido, a todo pues nos va a quedar la duda de que entonces, ¿cómo es eso que alguien que dice que una ministra puede despedir a un trabajador? Veamos este episodio interesante que es revelador. Acta ordinaria número 30-2703-2023 del señor Alonso Vargas, a quien usted conoce, ¿cierto? ¿Lo conoce? Sí, sí lo conozco. ¿Ha trabajado con usted? Hemos trabajado juntos. Ok, don Alonso nos dice en comisión, en realidad yo lo suscribí porque Arnoldo André era donante o fue donante, entonces había un conflicto, pero en realidad él era el encargado según la distribución interna de la oficina. Le pregunto, ¿cómo? No le entiendo. Él era el encargado a pesar de que había un conflicto porque era donante. Sí, vamos a ver, yo lo suscribí, yo lo firmé, él no podía firmarlo, pero él era el administrador del fideicomiso junto con el equipo administrativo. Entonces le pregunto, sí, o sea, lo firmaron solamente para jurídicamente cumplir con el requisito de que don Arnoldo no lo manejara, pero en la práctica sí se metió hasta las orejas. Él responde, correcto, yo no lo administré, no conozco esos detalles. ¿Está mintiendo en esta acta don Alonso Vargas Araya? Yo desconozco esas declaraciones, habría que preguntarle a él a qué se refiere con administrar. Pero usted nos acaba de decir que don Alonso, cuando indicó que usted administró el fideicomiso, es falso. Dijo que era falso, que usted no lo administró. Vamos a ver, una cosa es administrar un fideicomiso, o sea, gerenciar un fideicomiso, negociar contratos. ¿Usted era fiduciario del fideicomiso? No, señor, la sociedad Ata Trust Company. Pero usted, como representante de Ata Trust Company, estaba como fiduciario del fideicomiso, ¿no? No, señor, la sociedad anónima era el fiduciario. Entonces, don Alonso nos miente en comisión. Habría que preguntarle qué entiende él por administrar. Entiendo. ¿Qué entiende usted por administrar, don André? Gestionar, decidir, contratar, despedir. Eso lo hacía usted del fideicomiso. No, señor. Le voy a pasar esta carta y usted me dice de quién es esa firma. Esta es mi firma. ¿Podría leerme la carta? Señora Tatiana Mora Elizondo, estimada señora, por este medio, siguiendo instrucciones del representante del Fideicomiso Costa Rica Próspera, me permito comunicarle que hemos determinado prescindir de sus servicios como Carla Tatiana Mora Elizondo, cédula tal, despido que se efectúa con responsabilidad patronal de conformidad con el artículo 85, inciso D del Código de Trabajo, por motivos de voluntad del patrono,
al no haber logrado cumplir con las expectativas esperadas en el puesto para... Le pongo en contexto. Doña Carla Tatiana era la que trabajaba en el call center del fideicomiso, llamando al financiamiento dentro del fideicomiso, llamando para que hicieran procesos electorales en Progreso Social Democrático. Y usted me acaba de decir que sí, un administrador despedía gente, usted la despidió de esa su firma. Bueno, y por su parte también el diputado de Liberación Nacional, Francisco Nicolás, también pues planteó algunos cuestionamientos incómodos al canciller de la República sobre el tema de este fideicomiso, al que el canciller pues sale al paso simplemente pues negando afirmaciones o hechos o eventualmente planteamientos que se le hacen respecto al fideicomiso o simplemente absteniéndose a declarar. Veamos. Don Arnoldo, a propósito del señor Alonso Vargas Araya, que usted dice que no le consta lo que él dijo, yo voy a ponerle un video para que usted lo tenga claro, lo que él dijo sobre usted y su papel en el fideicomiso. Don Alonso, usted nos dijo que usted firmó ante un posible conflicto de intereses de don Arnoldo André. ¿Estoy bien o claro? Correcto. Tiene que acercarse un poco más, disculpe, es Correcto. que si no, no se le escucha. Si es así, entonces, ¿por qué al final de cuentas el fideicomiso terminó bajo la tutela de él? Porque, como indiqué, él era quien lo administraba junto con el equipo de administración nuestra. Sí, pero Desde el punto de vista jurídico, él no podía porque él iba a ser donante. yo le entiendo, pero eso que usted está diciendo es absolutamente irregular. O sea, yo firmo por aquí, pero que en la práctica suceda lo otro. ¿Así manejan ustedes todos sus fideicomisos? No, solo así se hizo porque... Solo este se hizo así, ¿por qué? Porque él es quien... por ¿Quién distribución- llegó con la idea de hacer por de distribución hacer esto? interna, ¿Quién llegó con la idea a ustedes de hacer esta movida, de que fuera? Por cierto, don Alonso se hizo acompañar por el mismo señor abogado, ahí se ve. Le pregunto, don Arnoldo, ¿usted va a demandar al señor Alonso Vargas por decir que usted era como un doble papel ahí y hacía la ilegalidad de traspasar el umbral de administrador y administrado? No veo motivo por el cual yo tenga que demandar a Alonso Vargas. Una cosa es administrar un fideicomiso y otra es administrar una cuenta bancaria. Yo tengo que asumir que él se refería a la administración de la cuenta bancaria. Don Alonso, entonces, ¿lo involucra usted como administrador cuando no es así? Hay que preguntarle a él qué entiende él por administrador. Yo entiendo otra cosa. Ya le preguntamos a él y él dice que usted es el administrador. Con todo respeto, señor diputado, yo no veo a Alonso Vargas definiendo el concepto de administración en esa comparecencia. Le voy a preguntar sobre el allanamiento que hizo el Ministerio Público en su bufete. ¿Usted lo considera justo, procedente? Yo estoy absolutamente desvinculado de esa entidad. Yo no tengo nada que ver con Como él. hecho objetivo, ¿usted lo considera justo y objetivo que le hayan allanado su bufete, don Arnoldo? Es una medida de prueba que hace la Fiscalía en una investigación que lleva a cabo. No es la primera vez que veo yo una medida de ese tipo y pues me parece exagerada porque bien pudo haber pedido la documentación y se la hubieran entregado, asumo. Pero en fin, fue lo que la Fiscalía o el Ministerio consideró procedente. Le pregunto sobre su viaje posterior al allanamiento y con la comparecencia aquí a la comisión. ¿Usted puede entregarnos el permiso al Consejo de Gobierno y su solicitud de vacaciones? Es un asunto, don Nicolás, que yo ya lo he explicado a la prensa, privado, en tiempo de vacaciones mía, tanto del viernes como el lunes. Sin embargo, voy a decirle que asistí a la boda de una sobrina política y se pagó con millas Perdón, don Arnoldo, los motivos del viaje no son de mi interés, es un tema muy personal suyo. Le pregunto, ¿usted cuenta con el permiso del Consejo de Gobierno y su permiso o solicitud de vacaciones? Contaba con el permiso del presidente, que es a quien debo pedir permiso. Y del Consejo de Gobierno y por escrito. ¿Lo puede aportar esta comisión? Consejo de Gobierno, no lo tengo aquí, pero sí se lo puedo aportar. Se lo agradezco mucho. La solicitud del Consejo de Gobierno, ¿verdad? Y el permiso del Consejo de Gobierno y su solicitud de vacaciones. Eso es lo que le estoy pidiendo. No, señor, no es el Consejo de Gobierno quien aprueba mis viajes de vacaciones. ¿Quién se los aprueba? El presidente de la República. ¿Nombraron sustituto?
ministro ahí. Desde luego. Bueno, yo de este tema del fideicomiso y si hubo un financiamiento paralelo de parte de la campaña del presidente Chávez. En la parte penal, bueno, el asunto es del Ministerio Público, incómodo porque al ser el mandatario el presidente de la República, entonces es el propio fiscal general que tiene que llevar el caso. Si hubiese que pedir que le quiten la inmunidad al presidente de la Corte Plena, que tiene que solicitarlo, y serían 38 diputados quienes eventualmente tendrían que aprobar quitarle esa investidura de inmunidad para que el presidente sea procesado. Creo que eso nunca se ha dado en la historia de este país, por lo menos durante la Segunda República. De tal manera que acá quien sí queda pues en tela de duda es el Tribunal Supremo de Elecciones. Porque en cualquier parte del mundo, y sobre todo en América Latina, por mucho menos que estos cuestionamientos, a más de un presidente le han quitado las credenciales. Y le han dicho a su fracción legislativa y al mandatario, perdón, pero aquí algo raro pasó, se va para la casa y se convocan nuevas elecciones. O sube el que quedó en segundo lugar. Generalmente siempre se convocan nuevas elecciones. Hemos visto casos recientes, sobre todo en Sudamérica, donde eso hasta se ha, me parece a mí, exagerado un poco, ¿verdad?, el tema. Acá en Costa Rica lo que es imperdonable es que un político o una agrupación política pueda eventualmente estar haciendo campaña con financiamientos que después pueden ser cuestionados y que el Tribunal Supremo de Elecciones no lo sepa, no lo detecte a tiempo, no lo denuncie y eventualmente lo sancione. Peor aún, que se declare presidente electo a una agrupación política y que después de declararse presidente electo a un candidato y a una agrupación política como el que ganó las elecciones y decretar que esa agrupación tiene cierta cantidad de diputados y que luego, semanas después, días después o meses después, se empiece a cuestionar, a analizar facturas y otras cosas, que ahí pudo haber habido, como dice nuestro pueblo, chanchullo, ¿verdad? O sea, pudo eventualmente, qué sé yo, tal vez, de repente, existir, como pasa en el deporte, algún tipo de dopaje, ¿verdad? Algún tipo de práctica irregular. Esto es imperdonable en nuestra democracia y nos deja en una situación muy incómoda como país democrático. ¿Por qué? Porque entonces la pregunta que uno se hace es, bueno, de aquí a que todo esto se resuelva o se deslucide, de verdad, ¿qué va a pasar? El presidente va a estar los 4 años y si después se demuestra que sí, que cometió un delito, o si después se demuestra que eventualmente no respetó las reglas o no jugó limpio, ¿qué se va a hacer? ¿Se van a repetir las elecciones después de que ya consumió todo su periodo constitucional? ¿Verdad? Creo que eso ya no es posible. Entonces, la otra pregunta que uno se hace, bueno, si este antecedente se respeta como tal, ¿qué nos garantiza que en el futuro esto no se va a volver a repetir? ¿Verdad? Y esto lo hemos dicho aquí varias veces. Es por eso que consideramos que de verdad aquí el Tribunal Supremo de Elecciones y la legislación electoral costarricense tiene que ver de qué manera de una vez por todas para este asunto, ¿verdad? Y que efectivamente pues no solo sea constatar y contar de forma prístima los votos y saber quién ganó una elección y quién la perdió, sino también ver si se respetaron las reglas del juego. Porque hasta en el fútbol, que es un simple deporte, pues quien se dopa se sanciona. En estos días se ha mencionado por acá en Costa Rica que de nuevo va a jugar Orlando Galo con el Herediano, pero estuvo un año suspendido, no pudo ir al campeonato mundial porque tenía un problema ahí en la piel y se echó la cremita para quitarse las espinillas. Eso no le gustó a la FIFA, lo sancionaron y Herediano no pudo pues aspirar al título, se debilitó el equipo. Si esto pasa en el fútbol y en nuestro entorno, ¿por qué en materia electoral no? ¿Verdad?
Y es que también pueden surgir dudas. Hay quien dice, no, es que el tribunal puede controlar en una campaña electoral lo que ocurre ya propiamente en campaña, como la interpretación que da el canciller de la República. Bastante respetable, dicho sea de paso. Y la pregunta que uno se hace, bueno, ¿y todo lo que pasa en pre-campaña? Que es parte de la campaña como un todo, ¿verdad? Eso no hay que reportarlo, eso el tribunal no lo puede ver, hasta dónde sí, hasta dónde no. Bueno, son temas que se las traen, que son de análisis y que nos ponen a reflexionar. Vamos a ir al consejo y ya casi regresamos. Otro tema muy importante y delicadísimo que hemos preparado para ustedes y le traemos el día de hoy acá en TV Plus, tiene que ver con alguna legislación en materia tributaria que Costa Rica tiene que aprobar para salir de una lista negra europea, ¿verdad? Como un país calificado como paraíso fiscal para lavar o para inversiones sospechosas. Los diputados de la República dicen que ellos pues ya aprobaron un proyecto de ley, que ese proyecto pues cumple con todos los requisitos que Europa pide para que eventualmente Costa Rica pues no sea sancionada o perseguida como un paraíso fiscal, para que reciba donaciones, para que los inversionistas europeos aquí puedan estar tranquilos o quienes quieran venir a invertir a Costa Rica no tengan problemas, para que el país no sea sancionado. Pero bueno, dicen las diputadas Daniela Rojas y Paulina Ramírez, sobre todo ellas dos, una de la Unidad y la otra de Liberación, que el gobierno insiste en que tienen que aprobar un artículo que para ellas es algo así como una renta extraterritorial, o mejor dicho, una renta mundial, y que eso pues perjudica a los empresarios. Y que el gobierno amenaza que si no se aprueba ese artículo en este proyecto de ley, ellos vetarían eventualmente el proyecto como tal. No se cumpliría con el plazo de tener lista esta ley para el 15 de septiembre y se pondría en riesgo que Costa Rica pues continúe en esa lista negra y sea sancionada por la Comunidad Económica Europea. Un tema discutido, un tema bastante complejo que de verdad perjudica a inversionistas extranjeros y nacionales, porque también lo que exportamos a Europa se puede eventualmente castigar y que esperamos que pronto tenga solución. Veamos las declaraciones de los diputados de oposición sobre este tema. De que no va a existir ninguna modificación al proyecto de ley dictaminado y que el día de hoy vamos a conocer las mociones de reiteración que pretenden 2 bancadas legislativas que se aprueben, pero que ninguna de esas mociones va a ser aprobada. La responsabilidad de si Costa Rica continúa o no en la lista negra de la Unión Europea será exclusivamente del ministro de Hacienda y del Poder Ejecutivo si toman la decisión de vetar ese proyecto. Esta Asamblea Legislativa ha hecho un trabajo arduo en poder sacar a tiempo un proyecto de ley. Un proyecto de ley que tiene que estar aprobado el jueves de esta semana en segundo debate y que si lo vetan son 10 días lo que tienen y que lo podrían estar vetando al límite de la fecha en la que estos documentos deben de estar en la Unión Europea, que es el 15 de septiembre, la primera reunión. Esa responsabilidad recaerá únicamente en el ministro de Hacienda por las declaraciones que está haciendo. No salir de la lista negra de la Unión Europea pone en riesgo nuestra imagen internacional y las inversiones, tanto actuales que están interesados en ampliar como inversiones futuras. Es algo que el país no se puede dar el lujo de continuar en esa lista, pero no será nuestra responsabilidad. Nosotros vamos a cumplir, vamos a tener el proyecto de ley listo, pero no le vamos a hacer ninguna modificación. Hay 5 fracciones que han trabajado y que consensuamos y que estamos de acuerdo, y me parece que es importante que se respete la mayoría de la decisión de la mayoría de las fracciones legislativas. La diputada liberacionista Paulina Ramírez afirmó inclusive en esta conferencia de prensa que ellos tenían
pensado para el 7 de septiembre tener listo este proyecto de ley, pero que el gobierno ha venido corcoviando y que de verdad pone en vilo el asunto, porque si el presidente lo veta antes del 15, no va a dar tiempo para resellarlo y presentarlo pues antes del 15. Eventualmente pues dejaría Costa Rica en una situación incómoda, ¿verdad?, ante la Unión Europea. Veamos. Como está muy claro, nosotros teníamos programado para el 7 de septiembre tener aprobado y ya enviado al Ejecutivo el proyecto, más bien ya la ley aprobada. No obstante, hay tiempo hasta el 15 de septiembre para que esté en la Unión Europea para su revisión. De no estar ahí, como dijimos, el impacto sería bastante alto, afecta a las inversiones extranjeras actuales y futuras. Además, la imagen del país y cualquier tipo de cooperación internacional también puede verse afectada. Creo que es uno de los proyectos más importantes que deberíamos de estar dándole prioridad hoy en el país y que adicionalmente es absoluta la responsabilidad del gobierno si esto no resulta en tiempo en el próximo 7 de septiembre. Y estaríamos ante una situación que nos expone a mantenernos en la lista negra, lo cual quedaríamos como un país no cooperante o llamado también paraíso fiscal. Yo quisiera ampliar y dejar claro que el tema en el llamado que nos está haciendo el Poder Ejecutivo, el ministro de Hacienda en este caso, no ha sido un tema en el que la Unión Europea haya hecho observaciones siquiera, ni siquiera se ha referido al caso. Es un tema que para ellos no ha sido tema de discusión, eso es algo plenamente del Ministerio de Hacienda porque no hemos recibido ninguna observación al respecto. Y para ampliar lo que dice la compañera, si es necesario hablar del tema que ellos están exponiendo, eso es en otro foro, en otro momento, y habría que abrirlo a la discusión y el análisis correspondiente. Eso es importante lo que señala la compañera Paulina por algo. Esta comisión estuvo abierta en todo momento a las observaciones del Poder Ejecutivo. Muchos de los artículos aprobados vienen con el visto bueno del Poder Ejecutivo, con observaciones que ellos hicieron y que se incorporaron. Incluso el transitorio 2 fue eliminado por solicitud del Frente Amplio y del Poder Ejecutivo. Para muchas fracciones, como para la mía, el transitorio 2 era muy importante mantenerlo, pero cedimos en ese y en otros artículos para cambiar la redacción. Entonces hemos tenido apertura en todo momento y el texto tiene observaciones del Poder Ejecutivo. Eso también es importante dejarlo claro, que no es que no se ha querido hacer cambios que ellos hayan solicitado. No, informar como tal, no por un tema de imagen del país que también nosotros debemos de cuidar, pero sí la Unión Europea está informada de que el texto aprobado es el que tiene los votos de 4 fracciones legislativas. Ellos tienen el texto, nosotros se lo enviamos con los últimos cambios y haciéndoles saber también que ese es el proyecto o ese es el texto que tiene consenso de la mayoría. El solo hecho que el señor ministro anuncie un veto me parece absolutamente irresponsable. Creo que por eso es importante que se haga del conocimiento de todos los costarricenses y también de la Unión Europea, que hay 4 fracciones que estamos de acuerdo con el texto que está ahorita en discusión y que está a punto de aprobarse y que vamos a seguir avanzando en eso. Es que a quien castigan es a la empresa, es a la inversión, no es un castigo al país, pero por supuesto que al castigar las inversiones va a estar siendo el país castigado porque vamos a tener menos credibilidad, menos generación de empleo, vamos a perder competitividad, pero el castigo como tal es a las empresas. El simple hecho de que van a tener un mayor escrutinio en temas fiscales ya es algo que desincentiva la inversión y es parte de lo que estarían recibiendo estas empresas como castigo. También desacelera la inversión extranjera, es decir, si bien se castiga a las empresas porque no va a cumplir con la normativa de la Unión Europea, recordemos que esas empresas generan empleo, generan riqueza, generan dinero, generan impuestos, es decir, el país va a verse perjudicado. También la inversión de recursos por parte de la Unión Europea se vería castigado. Es decir, estaríamos ante una catástrofe, donaciones y cooperaciones a nivel económico para el país.
La diferencia es muchísimo mayor porque lo que el Ejecutivo pretende con las mociones es poder cobrar rentas extraterritoriales, casi renta mundial. Entonces la diferencia no es menor, pero es que ese acercamiento ya lo tuvimos y justamente por la posibilidad, porque dicho por el ministro de Hacienda en la comisión, el tema más importante para él era el transitorio número 2. Más que la territorialidad, y ahora la discusión está siendo la territorialidad, que para nosotros es importante mantener, y como ya lo dijo doña Paulina, si lo queremos hacer un cambio de nuestro sistema tributario que deje de ser territorial a ser de renta mundial, lo podemos discutir en otro foro, con más tiempo. Este no es el foro para dar esa discusión. Entonces, no es menor, pero ya lo intentamos y parte de esos acuerdos fue la eliminación de ese transitorio que él indicó que era de lo que más le importaba, entre otras mociones, sabiendo en todo momento que la territorialidad es un tema importante para nosotros mantener, porque Costa Rica es un país que exporta capitales, que importa capitales, no que los exporta. Entonces, tener ese esquema de renta, para mi fracción al menos, aunque seríamos parte de la discusión, viene a desincentivar las inversiones en un país que lo que hace es recibir inversión extranjera, por lo que no estamos de acuerdo, pero este no es el momento de discusión. Lo que pasa es que cuando ya se terminó el tiempo de presentar mociones, ya son las que están presentadas, entonces ya no se puede presentar ninguna otra. No sabíamos que iban a existir esas mociones de parte de las otras fracciones, porque esperábamos que con la eliminación de ese transitorio 2 ya íbamos a estar bien y no hubo ese acercamiento en ese momento, pero de previo hubo muchas mesas de trabajo donde participó el ministro, la viceministra, y siempre tuvieron claro que el tema de territorialidad era primordial para nosotros. Bueno, acá yo tengo que ser justo. Lo que me pregunto es por qué también los diputados esperan presentar este proyecto de ley hasta el momento en que, si el gobierno lo veta, después no lo puedan resellar a tiempo. ¿Por qué no lo hicieron antes? Y esto desde hace más de medio año fue que pegó el grito al cielo la Unión Europea y nos metió en esa lista negra. Bueno, que el gobierno no lo presentó en su periodo de sesiones, creo que sí, ¿verdad? Me parece que también los diputados le han ido dando largas al asunto, y lo que va a pasar es que, si el gobierno lo veta, esto va a poner en peligro a Costa Rica, y vamos a continuar en esa lista negra y desoír las consecuencias que nos quieren los europeos imponer. Yo sí creo que es responsabilidad de las dos partes. No solo del gobierno, que quiere aprovecharse de esto para aprobar una renta extraterritorial, sino también de los diputados, que dieron largas al asunto y aprueban el proyecto en un momento en que ya no hay salida, ¿verdad? En que va o no va, y así no se vale. Vamos a ir a un consejo y ya casi venimos con más. Hoy volvemos, en el cierre del programa, volvemos la mirada a la comunidad, en este caso al Cantón de Belén. La ANEP nos preparó material interesantísimo que queremos compartir con ustedes y tiene que ver con la disconformidad del grupo ambientalista, el grupo CAñic, sobre un proyecto de construcción de viviendas. Eventualmente en un lugar, ¿verdad?, donde dice este grupo ambientalista que hay 14 nacientes de agua y que cómo van a construir ahí viviendas, ¿verdad? Y que esto pues afecta sin duda alguna el medio ambiente, y por eso van a la municipalidad a pegar el grito de cielo para que no le otorguen permisos a este proyecto de construcción de viviendas, ya que pues han puesto hasta acciones de constitucionalidad, pero aquí a que la sala resuelva, se construye la urbanización. Veamos. Los grupos ambientalistas CAñic y defensores de la Casa Común, con el apoyo de la ANEP, se presentaron ante el Consejo Municipal de Belén para evitar que se apruebe un proyecto de vivienda en la Asunción de Belén, ya que es una zona protegida y llena de manantiales. El grupo ambientalista presentó múltiples argumentos ante el Consejo que evidencian que en donde se busca construir no es permitido y el caos vial que se va a generar.
ya que las carreteras de la zona no están aptas para soportar alrededor de 1000 familias más que habitarán en estas viviendas. Además, indicaron que han acudido ante la Fiscalía Ambiental y la Sala Constitucional. Está lleno de irregularidades en cuanto a permisos municipales y permisos de Setena. Entonces hemos estado protestando desde entonces. El megaproyecto se va a desarrollar en una finca que está llena de manantiales, que tiene zonas de protección, está contiguo a un lugar emblemático donde nació oficialmente el pueblo de Belén siglos atrás, y va a ser una ciudad para 1000 habitantes y se va a localizar en una calle muy estrecha, sin salida, de unos 6 metros la calzada de ancho. No caben ni siquiera los vehículos de los vecinos. Hemos presentado acciones de inconstitucionalidad contra un artículo del reglamento del plan regulador, ya fue acogido, estamos en espera del fallo. ¿Y por qué hemos tenido que hacer esto? Pues porque el artículo 2 del reglamento del plan regulador estaba siendo utilizado por funcionarios municipales para entregar certificados de uso del suelo a megaproyectos, a desarrolladores, con contenidos que no corresponden con lo que dice verdaderamente el artículo del plan regulador, que además presenta inconstitucionalidades, y por eso hemos tenido que recurrir a la Sala Constitucional. Asistentes al movimiento detallaron que por nada del mundo se debe aprobar el proyecto, puesto que el impacto ambiental será considerable. Estoy aquí en defensa del medio ambiente para protección de nacientes en La Asunción, en Finca La Gruta, porque quieren construir un megaproyecto urbanístico que va a devastar la zona, el biotopo de La Asunción. Y si hoy estoy aquí con este montón de gente bellísima manifestándonos para detener esto. 2 regidores fueron consultados sobre su parecer y estos respondieron. Con respecto a este tema en particular, consideramos que hacen falta todavía documentos que la administración municipal tiene que pasarnos al Consejo Municipal. Es importante aclarar que a este momento no se ha dado ningún permiso para iniciar construcciones en la calle Los Zumbados, el punto específico en el que aquí los vecinos se están manifestando, y concretamente nos falta todavía las capas separadas de las zonas de protección que hay ahí. En el año 2020, en esa zona, se encontraron 14 nacientes, y digo que se encontraron porque realmente siempre han existido, pero no estaban en los mapas. Fue a raíz de una gestión que hizo en ese momento la regidora María Antonia Castro, que vino aquí la Dirección de Aguas del MINAE y lograron marcar la existencia de 14 nacientes. Cada una de esas nacientes tiene un radio de protección de 100 metros a la redonda, y para nosotros como regidores de este Consejo Municipal es muy importante que tengamos certeza absoluta de cuáles son en sí, a nivel separado, cada uno de los radios de protección. Menos de mi parte, yo no podría ser cómplice de un incumplimiento. Creo que esa es la parte, si nosotros recibimos los insumos debidos, porque eso es lo que se tiene, los insumos, acá a través de la corriente es que se llega, de ahí se pasan el consejo, los ve, se pasa a una comisión, se amplía con la parte técnica, porque nosotros no somos técnicos. Esta parte técnica nos viene a decir qué tanta ilegalidad existe, qué tantas irregularidades se dan, qué es lo que nosotros debemos exigir, bajo el marco de la ley y la normativa que existe. Desde estos grupos ambientalistas y la ANEP se va a dar la lucha hasta las últimas consecuencias a fin de evitar este daño ambiental. Le solicitamos, miembros de este Consejo, proceder con la respuesta a la carta de las 324 firmas, la carta en que 324 personas pedimos a este Consejo no otorgar más permisos a ningún megaproyecto, y le solicitamos revocar de manera inmediata la aprobación municipal al estudio vial del proyecto Lagos de Belén. Como el estudio vial contiene ilegalidades y carencias muy importantes, cifras y datos que se contradicen en los expedientes municipales, además de información incorrecta y vencida como gráficos, planos y certificados de uso del suelo, le solicitamos también revocar todo ese tipo de documentación anteriormente aprobada por la administración municipal. Este proyecto, que al parecer se llama El Lago en calle Zumbado, esto se ha tocado ya hasta en campaña ¿verdad? Nacional, en la campaña anterior. Ha sido un tema de mucha discusión. Lo que sí nos sorprende es que existiendo una municipalidad y existiendo un Ministerio de Ambiente, ¿cómo es posible que no sepan dónde se puede construir un cantón y dónde no?
si tiene un plan regulador? ¿Cómo es eso? En una municipalidad tan rica como Belén no lo entendemos. Y que la comunidad tenga que organizarse a través de grupos ambientalistas y hasta un sindicato a nivel nacional, tenga que involucrarse en el asunto para eventualmente tomar posición sobre un tema que me parece debería ser de oficio, ¿verdad? Porque es cierto, pues si hay 14 nacientes de agua, ¿cómo se va a construir ahí algo? No puede ser, ¿verdad? Si somos respetuosos del medio ambiente. Así llegamos al final de un espacio más acá en Punto de Vista en TV Plus. Como siempre, agradecemos su compañía. Recuerden que hay repetición de este espacio los sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde. Gracias, que tengan una feliz noche. Hemos llegado al final de un encuentro más con la realidad de nuestro país. Su cita es todos los jueves de 6 a 7 de la noche, los sábados y domingos desde las 5 hasta las 6 de la tarde por su canal preferido. Te esperamos.